Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas que sirvió en Malvinas durante la guerra de 1982 en la compañía 10 de ingenieros, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Whirler Ridge o el Cerro Wireless en Malvinas durante la guerra de 1982. Ustedes saben que la premisa de este programa es que solo hay vuelta a Malvinas cuando independicemos toda nuestra Argentina. En el caso de Malvinas hay una ocupación extranjera de una potencia colonial que es la potencia colonial británica. Pero además, y nos queda bien claro, tenemos los traidores ya desde el inicio de nuestra historia, pero hoy más declarados que nunca en favor del poder extranjero, básicamente el anglosajón, es decir, los Estados Unidos y Gran Bretaña, y por otro lado las finanzas internacionales y toda la relación que hay con el Estado de Israel. Yo quiero decirles, queridos compatriotas, que estamos indignados por el daño que nos hacen aquellos que fueron elegidos justamente para cuidar a nuestras mayorías. Obvio que me refiero a la votación en diputados que permitió que quedara firme el veto de ese enemigo de nuestro pueblo argentino que es Javier Milei, destruyendo la pequeña posibilidad de un aumento para nuestros mayores, porque esos son los jubilados y jubiladas, esa parte necesaria, experimental y reflexiva que mantiene ciertos equilibrios de criterios y acción en una sociedad. Los opresores son ellos, los libertarios y los pro, y sus líderes enemigos de toda argentinidad, y los traidores son los radicales y los peronistas que cumplen la voluntad del siervo del extranjero, totalitario y psicópata que es Milei. Es decir, parte del radicalismo y parte del peronismo. Pero no debemos desesperar, somos verdaderos veteranos de la lucha, somos un gran pueblo y quienes piensan que nos tienen encadenados viven una ilusión. Con cada eslabón que agregan a esa cadena, mayor es la presión para liberarnos. No lo olviden, un hermoso país y una población tan buena como cualquier otra. Los insultos y las degradaciones a las que nos desean someter solo hablan de quienes intentan esclavizarnos. Pasaremos sobre ellos, nosotros y el recuerdo de quienes nos precedieron en la lucha porque peleamos por nuestra independencia nacional argentina y por el destino venturoso que nos merecemos. Ahora vamos a enfocar el tema del Atlántico Sur, especialmente en cuanto a el malvado de Fernando Iglesias, que ha sido designado por el gobierno para solicitar a la embajadora británica, o sea, a nuestro enemigo le solicitamos que haga los oficios para entrar a la OTAN, que fue la alianza que apoyó a Gran Bretaña durante la guerra de 1982. La embajadora Christy Ashes, o lo como sea, para entrar como socio global de la OTAN. ¿Para qué queremos ser socios globales de la OTAN? Si primero no es el Atlántico Norte, los temas europeos, sobre todo en Europa del Este, son temas de ellos. Nosotros tenemos una base de una potencia de la OTAN que usurpa parte de nuestro país, y encima eligen a este muchacho, Fernando Iglesias, que ya dijo y expresó en varias ocasiones que él no estaba de acuerdo con el tema de la soberanía argentina en Malvinas. Entonces, para una misión traidora, eligen a un traidor. Y realmente eso nos debe indignar como patriotas que somos. Fernando Iglesias tiene dicho, o afirmado en el documento de los intelectuales traidores, la afirmación obsesiva del principio "las Malvinas son argentinas" y la ignorancia o desprecio del avasallamiento de supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar y hacen imposible avanzar hacia una gestión de recursos naturales negociada entre argentinos e isleños. Lo que él llama isleños son colonos británicos. Si quisieran considerarse de acuerdo a nuestra ley, son argentinos, por lo tanto, son parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Fueron implantados allí luego de la usurpación de 1833
retienen Malvinas por la fuerza y son traídos de Gales y de Escocia, y los que han, descienden de ellos, pero además hay mucha población de la isla Ascensión y de chilenos, o sea, realmente es un enclave. Hay más militares en la base de Monte Agradable que población. Es realmente un enclave colonial y de la OTAN, y Fernando Iglesias es el traidor, designado por el traidor de Javier Milei para negociar que entremos como aliado global de la OTAN, lo que realmente a nosotros no nos significa nada. Pero ya sabemos cómo expresa, por ejemplo, el hecho de ser pro-británico Javier Milei. El presidente Javier Milei volvió a elogiar a la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, reconoció el control del país europeo sobre las Islas Malvinas. Milei volvió a defender a Thatcher al plantear: criticar a alguien por su nacionalidad o raza es un precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. Le digo que el país como sociedad estaba hundida en el desempleo, la marginación y la droga cuando se fue Margaret Thatcher. Y además, ¿qué nos importa? Churchill, Margaret Thatcher, los ingleses. Hay que ser muy traidor para reivindicar a quienes nos han hecho daño desde siempre. Y bueno, y también, hablando de este tema de traidores y de Fernando Iglesias, se suma, por supuesto, a Sabrina Chpejet, la diputada traidora, que dijo: las Malvinas no existen, las Falkland Islands son de los Kelpers, las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas, la creencia en que Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Esto lo dijo el 2 de abril, el Día de Veteranos de Guerra. Y también, fíjense lo que es el desprecio, ¿no?, por nuestros compañeros caídos en Malvinas, tus compatriotas. Dijo: quiero que las Malvinas sean parte del país en que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarme permanently, como se habla, a Londres? Se burla de todos nosotros, se burla de nuestros compañeros caídos. Se llama Sabrina Chpejet y, para desgracia nuestra, es diputada nacional. Y no es lo único. Javier Esper, que se hace el malo con la gente, que era clase 61, pero no fue a Malvinas, el peladito de cara malo con respecto de los jubilados. Te vamos a ver, te queremos ver acá. Si querés, pegate una vueltita por acá. Llamo a mis compañeros veteranos de guerra y hablamos un poquito, Esper, que te haces el malo, con vocecita de malo. ¿Malo para qué? ¿Para hacer miserable a la gente pobre? ¿Para eso? ¿Para joder a los jubilados? ¿Y qué dijo este traidor? Las Malvinas no son argentinas, la perdimos en la guerra, basta de nacionalismo. Bien por Macri tratando de que den plata acordando con el Reino Unido. Eso fue el 19 de septiembre del 2016, poco después del pacto de la infamia a Forador y Duncan, que le entregaba la economía del Atlántico Sur a Gran Bretaña. Traidor, José Luis Esper, traidor. Bueno, y vamos al editorial de hoy, que dice: Milei, el exterminador de los débiles. En este siglo XXI ya se trata como una derivación del impacto tecnológico, ya de la globalización material, percibimos las dimensiones materiales de nuestro planeta como limitadas. Todo aquello que es necesario para la vida de nuestra humanidad puede ser cuantificado y conocer el margen que nos queda para su utilización. Eso significa que podemos organizar toda la Tierra en base a ciertos criterios que comprendan a todas sus poblaciones. Está el criterio de Milei. Milei, nuestro opresor, considera que somos un gran mercado, donde solo vale lo individual, y esto se aprecia mediante el éxito económico. Que lo mismo que se da entre las personas, según su corta ideología, se da entre las naciones, y las que se presentan como más poderosas son las llamadas a regir sobre el resto. En el sentido opuesto, y en consonancia con la primacía de los intereses económicos sobre la base del puro lucro y beneficio, a como dé lugar, además de las naciones poderosas, solo las corporaciones económico-financieras deben primar, y nosotros que vivimos en el país, que Milei, este servil del extranjero, totalitario y psicópata, somete, estamos llamados a ser tierra y mares para la explotación, el saqueo, y nuestro pueblo a ser esclavizados, reeditando el orden colonial al que siempre nos han deseado subordinar potencias foráneas y los traidores que la sirven. Para los Estados Unidos, para los
países de la OTAN y para el Estado de Israel está bien la existencia de estados nacionales. Que dan un marco legal a corporaciones económicas financieras, algunas locales y otras internacionales. Para nosotros, Milei solo considera que somos espacios diluidos donde el vale todo generan marginación, pobreza, enfermedad y muerte para las mayorías y una existencia de opulencia para unos pocos. Es una forma oligárquica de organizar el mundo en beneficio de las minorías e implican, como sucede con nuestros jubilados, trabajadores, pobres y marginados, el sufrimiento para millones de personas. Es el gobierno de las corporaciones internacionales. Eso es una oligarquía internacional y eso es el traidor de Milei. Por otro lado, está nuestra forma de considerar el mundo desde una posición nacional y popular. Es un criterio distinto que involucra a nuestro campo nacional y popular, expresa que nuestras realidades se organizan desde lo local, como puede ser un municipio, a una estructura mayor, como puede ser la provincia, que tiene su razón de ser geográfica, histórica, política, y de allí al Estado Nacional y los Estados federales, ¿no? En el caso nuestro, el Estado Nacional argentino, al que pertenecemos. No hay una disolución de nuestra nación argentina al estilo del criminal Topo Milei, sino que se fortalece la misma y se potencia la integración con otras naciones latinoamericanas en virtud de las fronteras comunes o proximidades geográficas, en virtud de cierta complementariedad económica o cooperación económico-social y con una construcción de una cultura compartida. Y eso es lo que marcó en su momento, o marca el Mercosur, la CELAC o la UNASUR. A partir de allí, como sucede con las naciones que son potencias, Estados Unidos, Rusia, China, o las que se unen a otras naciones para aumentar su presencia internacional, la Unión Europea, podemos ir uniéndonos a otros grupos de países, como era la posibilidad de tener los mercados del BRICS, que tienen una de las mayores reservas de recursos naturales y mercados para el consumo, como son China, la India, Sudáfrica y Brasil. Nosotros intentaríamos un armado de una comunidad de naciones y se puede utilizar inclusive la estructura de la ONU con una organización más democrática. Por eso es esta contradicción o este choque que ha mostrado, nosotros estuvimos en las manifestación de ayer para defender los 17.000 pesos que le iban a dar a nuestros jubilados. No era mucho más, pero él, Milei, sus libertarios y los pro y los grupos que los apoyan prefieren darle miles de millones a pocas personas que poner un plato de comida caliente en la mesa de los jubilados. Y bueno, voy a ir un poco, luego vamos a oír las grabaciones de lo que pasó ayer en la plaza, a una historia que nos muestra esta época, esta actualidad sufriente y opresiva de Milei. Se llama Los vendedores mendicantes. En las idas y vueltas en el sistema de subte de esta enorme, deslumbrante y miserable Buenos Aires, se nos presentan a diarios, a veces pasan como en secuencia, uno tras otro, pero sin cruzarse, porque aún en la dificultad cotidiana hay códigos. Venden desde banditas para atar el pelo largo, pasando por pañuelos de papel, artículos de librería y desde ya golosinas. También están los que ofrecen música o algún tipo de espectáculo teatral e incluso equilibrista, y los que directamente solicitan ayuda, contando sus males, que van desde la pobreza lisa y llana a una familia desamparada o diversas enfermedades y males, solos o se presentan solos o cargando con sus pequeños hijos o pequeñas hijas. Esto sucede y ustedes lo ven en los subtes, ¿no? En nuestra vida común queda creerles o no, o sí o no, sin valoración alguna. El derecho de propiedad del dinero del que disponemos nos habilita a comprar o simplemente dar y no le debemos explicación a nadie, menos a los que explotan y empujan a la pobreza a millones de compatriotas, pero que odian todo gesto de solidaridad. Lo que ha variado en este ámbito de los subtes es la desesperación por pedir o por vender.
Antes de la llegada del opresor y explotador de Milei, el pedido, si lo había, era corto y sin exponer una serie de desgracias acuciantes. Desde este 2024 piden por favor que les compren, que lo necesitan para comer o para pagar una pieza por la noche. De persona a persona, de espíritu a espíritu, podemos sentir su desesperación, algo similar a la hambruna, cuando tu horizonte es la posibilidad de comer algo y nada más. Me pasó en la guerra, pero esta es una guerra desatada por el que se supone que es nuestro gobierno contra nuestro propio pueblo. El Libertador libera las arcas de los ricos para depositar todo botín que hurten, que saqueen a los humildes, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes en sus esperanzas, a los trabajadores a través del desempleo, a los que llevan tiempo hundidos en la pobreza estrujando sus tripas, porque son débiles. Los ancianos, los niños, los enfermos son débiles y del mundo que pareciera brillante del autocandidato a premio Nobel Javier Milei, todo aquel que se presenta con poder, sobre todo económico, tiene derecho a existir y el que no lo tiene no. Si es posible, el débil que agonice en la oscuridad y sin molestar. Es la revancha del sometido, del castigado. Ahora él lleva al rebenque y lo descarga impasiblemente sobre nuestro pueblo, justificándose con citas bíblicas elegidas para apoyar a los poderosos y con 2 o 3 frases de libros tomados como texto sagrado. En su postura es un delirante que por esos misterios de la historia llegó a la máxima posición de poder de nuestro país. Pero los sufrientes, los apartados, los ocultados, los humildes tienen una presencia, una entidad que persigue por siempre a los malvados y las malvadas, como Milei, sus secuaces, cómplices, colaboracionistas y los amos a los que sirven. Realmente es increíble la cantidad de gente que anda por la calle buscando rebuscársela para llevarse un plato de comida a la boca. Realmente este sujeto colonialista, ultraconservador, ultraliberal, racista, nos ha llevado a nuestra sociedad a un hundimiento que no se veía desde hacía tiempo, desde 2001. Y bueno, vamos a oír algunas de las opiniones de ayer en la plaza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco, bueno, estamos como todo el mundo acá luchando por el tema de los jubilados, pero también para que se termine una vez por todas este avance de la derecha, de lo que significa Milei y Sturzenegger y compañía. Porque si no esto va a terminar muy mal para todo el mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Mañana, nombre y por qué estás acá. Mi nombre es Marisa Duarte, estoy acá porque puntualmente hoy, contra el veto a la ley de incremento de las jubilaciones, sostenimiento de las jubilaciones, por otro lado es bastante miserable, debería ser el piso a partir del cual disputamos los ingresos de los adultos mayores. Pero luego también porque creo que tenemos que estar en todas las oportunidades que tengamos, consolidando las luchas, porque nuestro pueblo nunca se va a quedar en el molde frente a estos atropellos. Los derechos se hacen siempre con lucha, sangre, sudor y lágrima. Y bueno, estamos en eso. Muchas gracias. Esas eran algunas de las opiniones. La otra es mucho más larga, ¿no? Como 9 minutos dura. Sí, no, esa es muy larga. Luego, como hace siempre en su modus operandi, cuando ya se está haciendo la manifestación, buscan cualquier objetivo para reprimir, porque imponer el miedo es otro de los instrumentos cuando hay opresión y no hay democracia. Y esto no es democracia, es una oligarquía colonial la que vivimos. Y justamente recordando esta opresión vamos a poner un tema de Los Redondos que expresa cómo se mueven estos sujetos.
noches, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo, esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Formidables guerreros en jeans, los titanes del orden viril, que botines esperan ganar si nunca un perro mira el cielo. Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer.